Jóvenes, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy, 18 de septiembre del año 2020, vamos a empezar la clase de sistema valvular o regulación o calibración de válvulas. Vamos a compartir nuestra diapositiva. Buscamos. Ok, tenemos el sistema valvular. ¿Cómo vamos a calibrar las válvulas? Ahí vemos la disposición de los balancines de los resortes de la válvula y en este caso en la parte de atrás las varillas. Pero ¿cuándo calibramos? Vamos a ver. ¿Cuándo vamos a realizar el mantenimiento al sistema valvular? Primero, cuando se desgastan por fricción o rozamiento todos los componentes. En este caso, ¿qué componentes puede haber en el sistema valvular? Por ejemplo, los balancines, los resortes, las válvulas, los seguros de resorte, tenemos las levas o eje de levas y las varillas. Todos estos componentes sufren fricción o rozamiento y pueden desgastarse. ¿Cuándo más realizamos el mantenimiento al sistema valvular? Cuando se desajustan los pernos de la culata o cuando se aflojan la cadena o faja. Ustedes saben que los pernos de culata se ajustan a cierta cantidad de torque, ¿sí? Que está dado en newton metros o en libra-pie. ¿Cuándo más realizamos el mantenimiento al sistema valvular? ¿O cuándo regulamos las válvulas? Cuando la luz o la distancia entre el vástago de la válvula, es decir, el vástago es un eje de la válvula, tiene una cabecita ahí, y el balancín varían, o sea, cuando la distancia entre el balancín y la punta de la válvula varían. ¿Cuánto más? Tenemos que en motores que cuentan con buzos hidráulicos, es decir, un émbolo, un pistoncito con aceite, buzos hidráulicos, no se realiza la calibración. Automáticamente ese pistón con aceite va dando la luz necesaria en cada tiempo que pasa el motor, ¿no? Sabemos los 4 tiempos cuáles son: admisión, compresión, expansión y escape. ¿Qué más podemos decir? Que la luz lo determina el fabricante, ¿no? La luz que va a haber entre el balancín y la válvula lo determina el fabricante. En el caso, por ejemplo, de la válvula de escape, le damos luz. ¿Por qué? Porque la válvula de escape, por donde salen los gases de escape, están sometidas a altas temperaturas y se dilata, ¿sí? Se dilata esa válvula. Entonces hay que darle un determinado juego, ¿no? Una determinada luz entre el balancín y la válvula, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que tener en consideración esos aspectos. Muy bien.
Pasemos a ver la configuración de la parte superior de un motor. Tenemos el eje de levas en la parte inferior. Tenemos los balancines, estoy señalando con el cursor, ¿sí? Tenemos el torquímetro, le damos en newton metros o en libra-pies, ¿sí? Tenemos los resortes, aquí se ven 1, 2, 3 y 4 resortes. Dentro de los resortes están las válvulas, ¿sí? Los vástagos, es decir, el eje, ¿no? Y para que no se descienda la válvula o se caiga, hay unos seguros. Esas válvulas en la parte inferior, como habíamos visto en el curso del semestre pasado, motores de combustión interna, tienen una cabecita, ¿no? Que está dando a la cámara de combustión, que es en forma semiesférica, ¿sí? Esa cabecita de la válvula, ¿sí? Puede abrir o puede cerrar, es decir, alejarse de su posición, abrir o cerrar, ¿no? Ponerse en su posición de sellado, ¿sí? Entonces, si queremos abrir la válvula, es decir, que se despegue o esté dentro de la cámara de combustión, esté flotando, posiblemente hablando, ¿sí? Tenemos que bajar la válvula. Si queremos cerrar, tiene que sellar la cámara de combustión. Muy bien. Entonces, para eso, tenemos que regular las válvulas. Ya. Aquí vemos un gauge, se pronuncia gauge. Ese gauge tiene una cantidad de espesor. Puede ser en milímetros o puede ser en pulgadas. Ya. Ese gauge va a entrar entre la válvula que hemos dicho que está en el centro del resorte y el balancín que está en esta posición, ¿sí? Entonces, dependerá cuánto de espesor tenga esa laina o ese gauge para calibrar, ¿no? Las válvulas, ¿no? Y se puede ver la distancia entre la válvula y el balancín. Ya. Tenemos los balancines, aquí se ven 4 y la mitad de 1, y tenemos los resortes, se ven 4. Ahora, las válvulas pueden ir en una sola línea, en este caso, ¿sí? O pueden ir en dos líneas las válvulas. Si van en dos líneas, entonces, ¿cuál es la válvula de admisión y cuál es la válvula de escape? Si van en dos líneas, entonces la válvula de admisión es la que va al múltiple de admisión. ¿Y qué es el múltiple de admisión? Múltiple de admisión son unos bracitos, ¿sí? Unos bracitos que van en los carros inyectados a una mariposa, que lo conocemos, ¿no? Que es el TPS. Y luego al filtro de aire, a la entrada de aire. Ese es el múltiple de admisión. Y el múltiple de escape, que va a ir ¿a dónde? A la válvula de escape, es el que tiene unos bracitos, ¿sí? Que va hacia dónde? Al tubo de escape, ¿no? Entonces, todas las válvulas que dan al múltiple de admisión serán válvulas de admisión. Y todas las válvulas que dan al múltiple de escape serán válvulas de escape. ¿Sí? Muy bien. Si es una sola línea las válvulas, ¿cómo identifico? Entonces, los agujeritos, o sea, los contactos que hay entre el múltiple, ¿sí? Y en este caso, este soporte de las válvulas que se llama culata,
Esos contactos, ¿sí?, nos van a indicar si es válvula de admisión o de escape. Si el múltiple de admisión hay un agujero, ¿sí?, por decir, a esta primera válvula que está en este resorte, entonces será válvula de admisión. Y si el agujerito da de la segunda válvula, por ejemplo, que está ahí, si el agujerito da con un ramal del múltiple de escape, será válvula de escape. ¿Ya? Entonces, todas las válvulas tienen su conducto, bien al múltiple de escape o bien al múltiple de admisión. Muy bien. Ahora, existen 4 métodos. Vamos a explicar esos 4 métodos de calibración de válvulas. Ya, muy bien. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, pero no sin antes decirles que este gauge o liner, como quieran llamarlo, tiene un determinado grosor, como le dije, y para cada marca y modelo de vehículo va a tener su determinado grosor. Si es válvula de admisión, tiene su grosor, y si es válvula de escape, también tiene su grosor. Por ejemplo, vamos a ver algunas luces de válvulas. Ya. Buenas noches. Por ejemplo, tenemos para el Nissan J13, J15, J16, un sedán antiguo, ¿no? Un Nissan antiguo. La válvula de admisión tenía 0,35 milímetros de luz. Es decir, vamos a ver nuevamente la luz, o sea, la luz es donde entra el gauge o la laina, esa es la luz entre la válvula y el balancín. La válvula es un eje, ¿ya? Un eje. Ahí, la luz. En el caso de este Nissan J13, J15, J16, la válvula de admisión, o sea, la laina, tiene que ser un espesor de 0,35 milímetros. Convertido a pulgadas, lo dividimos entre 25.4 y lo tenemos en pulgada, 0,014 pulgadas. La de escape para este Nissan 13, 15 y 16 J será igual, 0,35 milímetros. Lo dividimos entre 25.4 y nos sale 0,014 pulgadas. ¿Sí? Entonces la laina puede ser 0,35 milímetros o 0,014 pulgadas. ¿Sí? ¿Cuándo se usa milímetros y pulgadas? Por lo general, los vehículos asiáticos y europeos usan milímetros y los vehículos norteamericanos usan pulgadas, ¿sí? Por lo general, ¿no? Otro ejemplo tenemos para el Daibo Tico, ¿sí? Y tenemos algunos módulos ahí en el taller de automotriz en el Gilda Vallivian. Para admisión, tenemos que tener una laina o gauge de espesor de 0,15 milímetros, dividido entre 25,4, 0,06 pulgadas. Y la de escape, la válvula de escape, con el balancín, va a ser de 0,20 milímetros, entre 25,4, 0,08 pulgadas. Y ustedes me dirán, profesor, ¿por qué el escape tiene más que la admisión? Es sencillo, porque la válvula de escape está sometido a gases de escape, que son gases a altas temperaturas, y por lo tanto la válvula de escape se dilata, o al menos se dilata más que la de admisión, y al dilatarse necesita
mayor juego o mayor luz entre la válvula y el balancín. Por lo tanto, la laina va a ser mayor. Tenemos también el Nissan Sunny GA15. Admisión, acá nos dan un rango, ¿no? 0,33 a 0,4 o 0,40 milímetros. Dividiendo entre 25,4 cada uno nos sale 0,013 a 0,016 pulgadas. Escape. El escape, también como se dilata más, está entre 0,38 a 0,46 milímetros. Lo dividimos entre 25,4, nos sale 0,015 a 0,018 pulgadas. ¿Eso qué significa? Que la laina puede estar en ese rango, ¿no? La laina que vamos a regular entre la válvula y el balancín puede estar en ese espesor. Tenemos el Toyota 6FG, número 6FD, número 6FGA, número primo, y 6FGA, número prima, ¿no? Primo. Tenemos que la admisión es de 0,20 y el escape de 0,36. Estos son una especie de patitos, ¿no? Nosotros conocemos como patos esos cargadores, ¿no? Esos cargadores que tienen unas pinzas, se levantan paquetes, ¿no? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, estas son algunas luces para que ustedes tengan la idea que varían las lainas, ¿no? Varían el gauge de acuerdo al modelo y marca del vehículo. ¿No? Ok. Pasamos nuevamente. Vamos a ver el método de la polea. ¿Cómo calibramos las válvulas de acuerdo al método de la polea? Ustedes saben que los 4 tiempos que ya hemos visto en motores de combustión interna el semestre pasado, ¿sí? Los 4 tiempos, admisión, compresión, expansión y escape. Expansión a veces le dicen explosión también, ¿no? Lo hacen en 720 grados, es decir, en 2 vueltas del cigüeñal, de la polea del cigüeñal, ¿sí? Una vuelta es 360 grados, 2 vueltas es 720 grados. Entonces, estos 4 tiempos se hacen en 2 vueltas, en 720 grados. Entonces, si yo voy a calibrar un motor de 3 cilindros, divido las 2 vueltas 720 grados entre 3 y me sale 240 grados. Vamos a ver para qué nos sirve esos 240 grados. Si voy a calibrar un motor de 4 cilindros, divido 720 grados entre 4, es decir, 180 grados. Si yo voy a calibrar un motor de 6 cilindros, divido también las 2 vueltas que dan los 4 tiempos entre 6, que me da 120 grados. Y si voy a calibrar un motor de 8 cilindros, divido 720 grados entre 8. ¿Sí? Igual a 90 grados. Muy bien. ¿Y eso para qué me sirve? Vamos a ver su aplicación. ¿Ya? Teniendo en consideración ya las divisiones, vamos a ver. Primero vamos a ver cómo se pone a punto o en compresión un motor. Muy bien. ¿Cómo ponemos en compresión un motor? Por lo general, el primer cilindro del motor, el cilindro que está pegado a la polea, donde está la faja o la cadena, como quieran llamarlo, ese es el primer cilindro. El cilindro que está pegado a la volante o a la caja de transmisión, ese es el último cilindro. ¿Ya? Entonces, para poner en compresión usamos el primer cilindro, que está al lado de la faja o de la polea. ¿Qué tenemos que hacer con ese cilindro? Ese cilindro tiene un pistón adentro. Ese pistón tiene que estar en la parte más alta, ¿ya? En el punto muerto superior. Se llama la parte más alta. ¿Y cómo sabemos que está en la parte más alta? A ver, ¿cómo sabemos? Quitamos la bujía con un dadito y una palanquita, quitamos una extensión, quitamos, ¿sí? La bujía y metemos un destornillador.
Ojo, mucho cuidado con el destornillador porque se puede trabar. Con cuidado. Metemos una pincita o el destornillador y damos vuelta a la polea del motor, ¿sí? La que está al lado de la faja o cadena, ¿sí? Con la bomba de aceite también. Bueno, damos vuelta y cuando está subiendo, el destornillador va a ir aumentando su altura por el agujero de la bujía, ¿no? Damos vuelta, vuelta, vuelta y el destornillador va subiendo hasta que damos más vuelta y comienza a bajar. Entonces ahí ya pasó su punto muerto superior. Retrocedemos un poquito la polea y lo dejamos en el punto muerto superior. Ahí, la parte más alta del pistón. Muy bien. Ahora, ¿qué otra consideración? Otra consideración es el que vemos en el esquema. Ustedes pueden apreciar ahí. Las puntas de las levas tienen que estar hacia abajo. ¿Ya? Ojo, en motores Otto o gasolinero, las puntas de la leva tienen que estar hacia abajo, porque si están hacia arriba, empujan esos travesaños que son los balancines, y esos balancines empujan ¿a quién? A las válvulas, y las válvulas dejan un espacio en la cámara de combustión y se sobreentiende que está abierta, ¿no? Se alejan de la cámara de combustión y se abren las válvulas. Entonces no queremos válvulas abiertas, queremos válvulas cerradas, selladas prácticamente, ¿no? Entonces tiene que haber una luz. Para que haya esa luz, la punta de la leva tiene que estar hacia abajo, ¿ya? Entonces tenemos que tener en consideración eso. Entonces, para poner en compresión, uno, el punto muerto superior del pistón, ya, el pistón en la posición más alta, y dos, la punta de la levas hacia abajo. Ojo, que motores petroleros, como les había dicho en la clase introductoria, hay algunos que tienen buzos con pastillitas, ¿sí? ¿Sí? Y en ese caso, las puntas de las levas deben ir hacia arriba, ¿ya? Porque la luz se mide directamente entre la leva y la pastilla, ¿ya? La leva y la pastilla. Por lo tanto, la punta de la leva tiene que estar hacia arriba. Ese es en el caso de petrolero con pastillas, porque hay petroleros también con balancines. Muy bien. Ya puesto en compresión el primer cilindro, ¿qué hacemos? Por el método de la polea. ¿Qué hacemos? Habíamos calculado nosotros las divisiones, ¿se acuerdan? 720 entre 3, si era 3 cilindros, 720 entre 4, si era 4, y así, sucesivamente. Entonces, vamos a ver. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Para un motor de 3 cilindros, ¿qué hacemos? Habíamos dividido 720 entre 3, 240. En el caso del Tico, del Mitsubishi, ya la polea esta tiene 3 ranuras, ¿no? Tiene tres ranuritas sobresalientes, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando está en compresión, si no tuviese las ranuritas, cuando está en compresión, la poleita que se hace, se marca con el puntero. Acá estamos indicando el puntero, ¿no? Vamos a indicarlo con el mouse. Ya, el puntero. Ese puntero, por lo general, está en la plaquita que va encima de la faja o, ¿cómo se llama? La faja, pues, ¿no? Que tiembla, ¿no? Entonces, ese puntero es una marquita, como un triangulito. Ahí marcamos cuando el pistón está en punto muerto superior y cuando las levas están hacia abajo. O sea, cuando el cilindro está en compresión, el primer cilindro. Marcamos ahí y dividimos la polea en 3 partes iguales. 1, 2, 3. Cada parte va a tener 200 grados, 240 grados, ¿sí? Perdón, 120 grados. 2 líneas será 240 grados. Muy bien. 120 grados, porque 360 entre 3, 120 grados. Muy bien. Entonces ya tenemos uno,
¿sí? Punto muerto superior, le vas hacia abajo, o sea, primer pistón en compresión. Regulamos las válvulas del primer cilindro. Admisión, escape, ¿sí? Si es dibutico, admisión 0.15, escape 0.20. Metemos las leinitas, ¿no? Ya vamos a ver con un video cómo se hace. Luego nos dice que tenemos que correr 240 grados. Entonces la primera marquita no será la segunda marca. Pero ¿cómo vamos a correr? No sabemos, tenemos el punto 1. ¿Cómo vamos a correr? Vamos a correr de acuerdo al orden de encendido. El orden de encendido de un motor de 3 cilindros, ¿cuánto es? 1, 3, 2. Entonces, dos marquitas, 240 grados, ponemos 3 ahí. Marcamos el cilindro 3 ahí y le damos vuelta a la poleita hasta que llegue al puntero. La marquita 3 llegó al puntero, calibramos el cilindro 3. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿cómo me doy cuenta que el cilindro 3 está en compresión? Saco la bujía del cilindro 3 con un dadito, una extensión, una palanquita, lo saco y pongo nuevamente el destornillador. Una vez que esté en el punto muerto superior el pistón, ya podemos decir de que ese cilindro 3 está en compresión. Y ahí regulamos la válvula. Y vamos a verificar de que las puntas de las levas están hacia abajo. Muy bien. Ya llegué al 3. ¿Qué más nos dice? 240 grados más. Muy bien. Primera línea, segunda línea, 240 grados. Y giramos, giramos, giramos. Y vamos a regular ya el cilindro 2. ¿Sí? Regulamos la válvula del cilindro 2. ¿Sí? Nuevamente saco la bujillita, pongo el destornillador y me doy cuenta de que llega el pistón al punto muerto superior y las puntas de la levas hacia abajo. Entonces ahí va a haber un jueguito. Ese jueguito metemos, si es dibutico, repito, 0.15 admisión y 0.20 milímetros escape. Muy bien. Y es así como calibramos los motores de 3 cilindros. También hay Suzukis, hay muchos motores de 3 cilindros, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver el de 4 cilindros. El motor de 4 cilindros, habíamos visto que los 4 tiempos hacen 720 grados. 720 grados entre 4, ¿cuánto es? 180, ¿sí? Entonces ahora vamos a mover la polea cada 180 grados. Muy bien. Nuevamente colocamos el pistón, el primer cilindro en compresión, pistón punto muerto superior, punta de la levas hacia abajo, ¿sí? Marcamos en el puntero y opuestamente, o sea, 180 grados, opuesta a esa línea del puntero que hemos marcado, el primer cilindro en compresión, marcamos el 3. ¿Por qué el 3? Porque el orden de encendido es 1, 3, 4, 2. Y la división nos dice que debe girar cada 180 grados. Entonces, 1, giramos el 3 que está a posición opuesta, giramos nuevamente hasta el puntero y calibramos las válvulas del cilindro 3. Muy bien, metemos, a ver, 0.15 emisión, 0.20 escape, calibramos, vamos a ver cómo se calibra con el videito y ¿qué? Nos falta 2 cilindros. ¿Qué hacemos? Ya está el 3 en el puntero. ¿Quién sigue el orden de encendido? 1, 3, 4. Entonces, giro nuevamente la marca opuesta, lo giro hacia el puntero, ¿sí? Y vamos a calibrar la válvula del cilindro 4. Pero para eso, si quiero verificar, saco la bujita, meto el destornillador y veo que el pistón esté en el punto muerto superior. Ahora, ¿qué cilindro nos falta? El 2. Nuevamente giramos la marquita que está opuesta hasta el puntero, ¿sí?
Vemos que el pistón está en el punto muerto superior, sacamos la bujillita, metemos el destornillador, tenemos la punta de las levas hacia abajo y calibramos las válvulas del cilindro 2. Y con eso hemos calibrado los 4 cilindros, ¿sí? O las válvulas de los 4 cilindros. Muy bien. Ahora pasamos al motor de 6 cilindros. Muy bien. El motor de 6 cilindros habíamos visto los 4 tiempos que se hacen 720 grados entre 6. ¿Cuánto era? 120. ¿Sí? 120 grados. Entonces, colocamos nuevamente el cilindro 1 en compresión. Pistón en el punto muerto superior y punta de las levas hacia abajo. Ese es el 1. Ahora, el orden de encendido de un cilindro o de un motor de 6 cilindros es 1, 5, 3, 6, 2, 4. Entonces, tenemos el 1, cilindro 1 en la marquita del puntero, calibramos ahí las válvulas. Ahora vamos a girar 120, la división nos dio 120, ¿no? Y calibramos, llevamos al puntero. Ahí vamos a calibrar orden de encendido, ¿cuánto? El 5 sigue, ¿no? 1, 5. Calibramos la válvula, o sea, la válvula del cilindro 5, ¿sí? Si deseamos, sacamos la bujita, metemos el destornillador, punto muerto superior, puntas de las levas hacia abajo y calibramos la válvula del cilindro 5. Nuevamente, seguimos, 120 grados más y el 3 llega al puntero. Y ahí nuevamente retiramos, ¿cierto? La bujita, metemos el destornillador, punto muerto superior, ¿sí? Y las puntas de las levas hacia abajo. Ya, calibramos la válvula con la laina que nos piden y luego seguimos con el siguiente cilindro. ¿Cuál es el siguiente cilindro? Hemos calibrado el 1, 5, 3. Seguiría, ¿qué cosa? El 6, ¿no es cierto? Orden encendido. 6. Igual, ¿sí? Movemos, llega al puntero el 6, ¿sí? 120 grados más, ¿no es cierto? Llega el puntero al 6. Sacamos la bujita, punto muerto superior del pistón, ¿sí? Y la punta de la levas hacia abajo y calibramos las válvulas del cilindro 6. Y así seguimos 120 grados más para seguir el cilindro 2. Calibramos el cilindro 2, punto muerto superior, levas hacia abajo y ponemos el gauge o laina y calibramos el cilindro 2. Y por último, ¿sí? Vamos a calibrar el cilindro 4, ¿no? Cilindro 4, ¿sí? Y también, ¿no? Punto muerto superior, punta la levas hacia abajo y calibramos las válvulas del cilindro 4. Muy bien. Ahora, si tengo un motor de 8 cilindros, se me complica la cosa, ¿sí? Entonces, el orden de encendido de un motor de 8 cilindros es 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7 y 2, ¿no? Y tenemos que hacer las dos vueltas de la polea, que es 720 grados, lo dividimos entre 8 y nos sale 90 grados. Es decir, cada 90 grados voy a tener que calibrar las válvulas de un cilindro. Empezamos con el 1, en compresión, calibramos la válvula del 1, ¿sí? Y luego seguí el 8. Llega al puntero, 90 grados, giramos, llega al puntero, calibramos la válvula del cilindro 8. Si queremos, sacamos el destornillador del bujía, ponemos el destornillador y calibramos la válvula del cilindro 8. Luego, que sigue orden encendido 4. Giramos el 4, 120 o 90 grados más. ¿Sí? Sacamos la bujía, metemos el destornillador, punta la levas hacia abajo, pistón hacia arriba y calibramos la válvula del cilindro 4. Luego sigue el 3, también 90 grados, llega al puntero, ¿sí? Sacamos la bujía, destornillador, ¿sí? Luego pistón, punto muerto superior, punta la levas hacia abajo y calibramos la válvula del cilindro 3. Luego la 6, ¿sí?
y de ahí la 5, y de ahí la 7, y de ahí la 2. Y terminamos de calibrar los motores más conocidos por el método de la polea. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a otro método. ¿Ya? Muy bien. El método del rotor. Esto es para aquellos motores que tienen distribuidor. ¿Sí? ¿Cómo calibramos el método del rotor? Sabemos que por cada 2 vueltas del piñón del cigüeñal, el piñón del eje de levas da una vuelta. ¿Sí? Por lo general, el distribuidor está con el eje de las levas. Por lo tanto, el rotor, que es parte del distribuidor, se va a mover a la misma velocidad del eje de levas. Entonces, para calibrar un rotor de un distribuidor o un motor que tiene distribuidor, va a ser la mitad del método de la polea. Es decir, si un motor de 4 cilindros, escuchen, si se daba 180 grados, acá en el método de rotor va a ser 90 grados, la mitad, ¿ya? Si en un motor de 3 cilindros se da vueltas de 240 grados, por el método de rotor va a ser la mitad, 120. Y así, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver. Supongamos que el siguiente gráfico o esquema es un distribuidor. El bracito que está de negro es el rotor. ¿Y cómo sé para dónde gira el rotor? Este rotor de distribuidor, para el lado que se mueve, un pequeño deslizamiento, si se mueve en sentido horario, hacia abajo, entonces el movimiento es en sentido horario hacia abajo. Y si se mueve hacia arriba en sentido antihorario, entonces el movimiento es antihorario. Entonces, supongamos que se mueva hacia arriba. Entonces marcamos, si es de 4 cilindros, va a ser la mitad que el de la polea, cada 90 grados, ¿no? Porque en la polea es cada 180 grados. Entonces marcamos, de acuerdo al orden de encendido, 1, 3, 4, 2. Entonces, el rotor no lo voy a girar, pues, ¿no? Se rompe. Entonces, giro la poleita, sí, sí, giro la poleita. Puede ser con un dado que agarro el damping, que le llaman al, ¿sí? Al tornillo de la polea, damping o damper, o si no, un tornillo le ponemos, tuerca, y giramos con una palanca y su dado, ¿no? Giramos hasta que el rotor llegue al 3. Calibramos el 3, después llegue al 4, calibramos al 4 y después llegue al 2, calibramos el 2. Igual que en el de la polea, pero aquí es más directo, ¿no? ¿Sí? Porque no tenemos que estar viendo, pues, punto muerto superior, ni tampoco, quizás, digo, ¿no? Porque si quieren comprobarlo, lo comprueban, pues, sacando la bujía y metiendo el destornillador, ¿no? Pero este es más directo, ¿no? ¿Sí? Pero para aquellos que tienen distribuidor, porque hay muchos carros modernos que ya no tienen distribuidor, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Método del traslapo. Nos dice que el traslapo es el momento en la cual las dos válvulas permanecen abiertas. Uy, 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 ¿sí? Las dos válvulas permanecen abiertas, eso en el ciclo teórico no se da. O sea, la válvula de emisión y la válvula de escape están abiertas, ¿sí? Yo no he escuchado eso. Bueno, no se da en la teoría, pero sí se da en la práctica. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando se finalice el tiempo de escape y comience el tiempo de admisión, ¿sí? Entonces, eso se da, el traslapo, algunos le dicen traslape, ¿no? Traslapo se da en ese momento, ¿no?
finalizando el tiempo de escape y empezando el tiempo de admisión. Las dos valvulitas van a estar abiertas. ¿Qué significa? Que las cabecitas están alejadas ¿de qué? De la cámara de combustión, ¿no? Deja ingresar la mezcla o el aire, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para aplicar este método? Vamos a ver. Siguiente diapositiva. Tenemos todo lo contrario, ¿sí? A la del método de compresión. ¿Se acuerda que el método de compresión era pistón punto muerto superior, ¿sí? Y puntas de las levas hacia abajo son como unas peritas las levas, ¿no? Bien parecida a las peras, ¿no? Puntas de las levas hacia abajo, acá no. Para que esté en traslapo, ¿sí? Las puntas de las levas tienen que estar hacia arriba. ¿Eso qué significa? Que va a empujar a los balancines. ¿Y para qué? Para que los balancines se empujen aquí, esté empujando aquí a las válvulas, pues, y las válvulas se alejen de su posición de cierre, ¿no? Entonces están abriendo la cámara de combustión para que pase un poquito de aire, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ahí, ¿qué sucede? Cuando está en ese traslape o traslapo, calibro una válvula que vamos a ver cuál es. Ya. Entonces tenemos que aprender a poner bien las válvulas en traslapo. ¿Ya? Este método es bien usado. Bien usado es este método de traslapo. Ya, bien usado. Y ahora vamos a ver un ejemplo que encontré un videíto muy bonito, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Entonces, en un motor de 4 cilindros, ¿sí? Tenemos que el orden de encendido ya sabemos, ¿no? 1, 3, 4, 2. Entonces, ponemos en una columna calibrar y el orden de encendido 1, 3, 4, 2. Y en la otra columna traslapo. Pero ¿cómo pongo en la otra columna traslapo? Les voy a enseñar un truquito. 1, 3, 4, 2. Dejan 1, 3 en la primera hilera o en la primera fila y bajan el 4, 2 hacia abajo. Entonces, ustedes van a hacer ¿qué cosa? 1, el 4, 2 han bajado, ¿ah? El 1 con 4 y el 3 con 2. ¿Sí? Ahí está. Miren ahí en la pantalla, 1 con 4 y 3 con 2. Ahora a la inversa. Ahora 4 con 1 y 3 y 2 con 3, ¿no? ¿Sí? Así, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos las válvulas a calibrar y el traslapo, ¿no? Entonces, para calibrar uno, las válvulas 4 tienen que estar en traslapo, es decir, con las punteras levas hacia arriba, empujando las valvulitas hacia abajo, ¿no? Abriendo las valvulitas. ¿Sí? Igual, el 3, calibrar el 3 del cilindro 3, tienen que estar en traslapo las válvulas del cilindro 2. Para calibrar las válvulas del cilindro 4, tiene que estar en traslapo las válvulas del cilindro 1. Y para calibrar las válvulas del cilindro 2, tiene que estar en traslapo las válvulas del cilindro 3. ¿Sí? Muy bien. Ese es para un motor de 4 cilindros. Ahora, veamos acá un recuerdito, ¿ya? Bonito. Miren, el orden encendido 1, 3, 4, 2. Ahora miren acá. Ajá, tenemos al Volkswagen Escarabajo, ¿no? ¿Cuál es el orden de encendido? 1, 4, 3, 2. ¿Qué pasó, profesor? ¿Se invirtió el 4 con el 3 o el 3 con el 4? Estos motores de Volkswagen eran, sí, eran muy buenos, espectaculares, ¿sí? Entonces, Escarabajo, ¿no? Me acuerdo que el año 2018 fuimos a competir, ¿sí? A la Feria de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Fuimos a competir con un escarabajo. Era un carro tubular, ¿sí? Con motor escarabajo. Pero ¿cuál era la característica o el agregado? Que este motor escarabajo, Volkswagen, estaba
funcionando a gas. Y este gas licuado, ¿sí? Eh, tuvimos que cambiar las válvulas. Bueno, los muchachos lo hicieron, ¿no? Cambiaron las válvulas, pusieron unas válvulas más resistentes, justo lo que estamos viendo, ¿no? Porque la explosión un poquito más fuerte y bueno, se fue, pues. Y lo bueno de estos Volkswagen es que su enfriamiento, su sistema de refrigeración es por aletas de aire, ¿sí? Tiene unas aletitas que se enfrían con el aire. No es como los vehículos, los otros vehículos que usan pues radiador y agua, ¿no? Chaquetas de agua, ¿no? Un cuadradito alrededor de los cilindros con agua, ¿no? No, no, estos no tenían su cuadradito ni con agua, solamente tienen chaquetas, ¿no? Espectacular estos Volkswagen, ¿no? El único inconveniente de estos Volkswagen Escarabajo eran que eran ruidosos. Precisamente por no tener la chaqueta con agua se sentía, ¿no? Cómo sonaba el motor, ¿no? Pero muy bueno. Y bueno, yo me acuerdo que el Hilda se presentó, quedamos en el octavo puesto a Lima Región, creo, sí, Lima Metropolitana Región. Eran veintitantos proyectos. Bueno, no quedamos mal, pues, pero bueno, bastante trabajo hicieron los alumnos. Sí, y en la anterior competencia que fuimos también, Gilda Vallivian, con un, que digamos, con el propagador de inyectores gasolineros, hacia las cuatro pruebas que les dije en la introducción, también quedamos octavo. Sí, también buen puesto, ¿no? Está dentro del tercio, superior, así por ahí, ¿no? Y bueno, donde sí, me acuerdo el colega que enseñaba en automotriz Alarcón, conjuntamente con el profesor Cumpa, que todavía está en mecánica de producción, y un profesor de electricidad, Mancía. Ellos ganaron el primer puesto por el ministerio, organizado un concurso por el Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Educación. Actualmente se llama Superatec los concursos, ¿no? Bueno, ha cambiado nombre, ¿no? Antes era, pues, Feria Inti, ahora es Superatec. Bueno, ellos ganaron a nivel de dos ministerios. Primer puesto, el Gilda. Era calentador, sí, de agua en un laboratorio de física y química. ¿Mm? Muy bueno. Buen proyecto. Sí. Y también Automotriz quedó segundo también a nivel regional en el año 97. En ese tiempo, ¿quién hizo ese chachicar que ustedes pueden ver en el taller? Algunos van a ver el chachicar en el taller, uno rojito, lo dirigió el profesor Cubas, pero trabajaron todos, ¿no? Sí, fue también muy buen logro. Y otro segundo puesto también que estuvo el Gilda fue con una hidráulica hidroneumática que hizo una cizalladora, me parece que hizo mecánica de producción. Sí ha tenido buenos logros el Gilda Vallivian. Ya se de acuerdo porque estamos viendo el escarabajo, ¿no? Sí. Y entonces tenemos lo mismo, ¿no? Pero este es una variación, ¿no? Acá el orden de encendido es 1, 4, 3, 2. Entonces el 3 y el 2 lo ponemos en segunda fila, el 3 debajo de 1 y el 2 debajo de 4. ¿Sí? Entonces ponemos el orden de encendido 1, 4, 3, 2 en la primera columna y en la segunda columna ponemos debajo del 1, ¿quién va a estar? El 3. Entonces, debajo del 4, ¿quién va a estar? El 2. Encima del 3, ¿quién va a estar? El 1. Y encima del 2, ¿quién va a estar? El 4. Entonces ya tenemos el orden de traslapo, ¿no? ¿Traslapo qué significa? Que las válvulas van a estar sometidas a cierta presión porque las puntas de las levas están hacia arriba y el pistón, ¿sí? En el punto muerto superior, igual que el de compresión, ¿no? Muy bien. Entonces es así, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces. A ver. Ahora, un motor de 6 cilindros. ¿Cómo calibramos por el método de traslapo? Ponemos el orden encendido en una columna. 1, 5, 3, 6, 2, 4. ¿Sí? Ya. Y así como les he dicho, dejan el 1, 5, 3 arriba y segunda fila van a poner el 6, 2, 4. ¿Y el 1 con quién se comunica? Con el 6. El 5 con el 2.
y el 3 con el 4. Ahora, de abajo hacia arriba, ¿sí? El 6 con el 1, el 5 con el 2, ¿sí? Y el 4 con el 3, ¿sí? ¿Sí? O el 2 con el 5 y el 4 con el 3, ¿no? Entonces, es así, ya que por orden, el orden de traslapo. ¿Ya? Muy bien. Sí, es un método práctico, ¿sí? Porque tú verificas en este método de traslapo que uno está en compresión con la levas hacia abajo y el otro que le corresponde el traslapo está en compresión también el pistón, punto muerto superior, pero con las levas hacia arriba, ¿no? Es más fácil de comprobar, ¿no? No hay que estar metiendo el destornillador, ¿no? Ni sacando la bujía, ¿no? Es más práctico, ¿no? Este método de traslapo, ¿no? Entonces, es aconsejable que lo practiquen. Muy bien, pero hay un método mucho más práctico. Vamos a verlo posteriormente, ¿ya? Para calibrar un motor de 8 cilindros, tenemos que el orden de encendido es 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2. Mamma mía, eso es un numerón. Bueno, pero tenemos copiadito ahí y lo ponemos en la columna de calibrar. Ya. El 1, el 8, el 4, 3, 6, 5, 7, 2. Igual, bajamos 4, desde el 6 hasta el 2 bajamos en la segunda línea o segunda hilera y empezamos. ¿El 1 con quién? Con el 6. ¿El 8 con quién? Con el 5. De arriba para abajo, ¿no? ¿El 4 con quién? Con el 7. ¿El 3 con quién? Con el 2. Ahora de arriba para abajo. De arriba abajo que había 6, 5, 7, 2, ¿no? ¿El 6 con quién? Con el 1. ¿El 5 con quién? Con el 8. ¿El 7 con quién? Con el 4 y el 2 con el 3. Entonces ya tenemos quiénes están en traslapo y quiénes están en compresión, ¿no es cierto? Entonces, como vuelvo a repetir, ¿sí? En los dos está el pistón arriba, punto muerto superior. La diferencia que en un lado está donde se va a calibrar, las puntas de la levas hacia abajo y en el otro, las puntas de la levas hacia arriba, ¿no? Se verifica rápidamente, ¿no? En uno está levantando los balancines, presionando a las válvulas para que se abran un poquito y en el otro están abiertas, ¿no? Las válvulas, están cerradas, perdón, las válvulas y hay una luz, ¿no? Entre balancín y válvula. Muy bien. Esa es la calibración por traslapo de 8 cilindros, ¿sí? Bueno, para tener presencia que esta clase se está dictando realmente hoy viernes, sí, lamentablemente, bueno, por sugerencia, pues, del jefe de unidad académica, el señor Miguel Becerra, ¿sí? Dice que pongamos un poquito, bajemos la intensidad del dictado y nos relajemos un cierto tiempo. ¿Y por qué? Porque dice que es un poquito cansado estar, ¿no? Mirando al celular o a la computadora, ¿sí? Entonces, para relajarnos un poquito, les voy a decir, bueno, que Alianza Lima, en mi equipo, ¿no? Que le dice equipo Grone, íntimo, blanquiazul, bueno, le dicen de todo. Iba ganando 2-0 ayer en Venezuela, ¿sí? Y después, ¿no? Después, ¿qué pasó? El equipo venezolano de Mérida, ¿no? Le metió 3 goles, ¿no? Y le ganó 3-2. Alianza no ve victoria desde hace tiempo, ¿no? Así es. Muy bien. Pero yo para compensar esas derrotas de mi equipo tengo que digamos, mis equipos preferidos por Europa, ¿no? Por ejemplo, soy hincha del Barça de España del Barcelona de España porque el Cholo Sotil jugó ahí, ¿no? En la década del 70, fin de la década del 70. Buenos recuerdos. Soy hincha del Bayern Múnich y del Chelsea de Inglaterra porque Pizarro jugó en esos dos equipos, el Bombardero de los Andes. También del Lokomotiv, porque la Foquita Farfán jugó en el Lokomotiv de Rusia, ¿no? Y hay una simpatía ahí, pues, también por el Milan, ¿sí? De Italia y el PSG de Francia.
Y ustedes me dirán, ¿por qué, profesor? Si ahí está jugando también este Trauco, ¿no? En Etenie, ¿no? Ah, bueno, pues ya, vamos a estudiarlo mejor después, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces pasamos al cuarto método, señores, ¿ya? Quiero ver si me están viendo o no. A ver, por favor, a ver, uno de los alumnos. Vamos a dejar de compartir, a ver. Vamos a. Sí, a ver, sí, muy bien, ya. Entonces, vamos a seguir viendo. Ahí está el alumno. Sí, veamos. Vamos a seguir compartiendo, ¿ya? Pero primero vamos a ver vamos a ver si cambiamos la pantalla de diseño, ¿ya? Vamos a cambiar, a ver, vamos a ponerlo en forma de mosaico, a ver, ¿ya? A ver qué tal se ve. Sí, ¿no? Se ve. Muy bien. Entonces vamos a terminar con el cuarto método. Ahí está mi alumno Efraín Sinche Villaverde. Muy bien. ¿Alguna preguntita, Efraín? Ninguna, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Estoy dando a estas horas porque mis alumnos trabajan, ¿no? Sí, casi todos trabajan. Muy bien. Entonces seguimos. ¿Ya? Vamos a seguir compartiendo esas mismas diapositivas, pero vamos a ver ahora el cuarto método, ¿no? ¿Sí? Que es el método que casi todos los mecánicos usan, ¿no? Es el método, ya, que digamos, el método corrido o de una vuelta también lo conocen, ¿no? Bien conocido en todos los talleres, ¿no? Bueno, si tengo el motor de 3 cilindros, que son los más usados con el de 4, colocamos el primer cilindro en compresión. Ya sabemos, pistón punto muerto superior, ¿sí? Lo podemos verificar con un destornillador sacando la bujía y las levas, las punteras levas hacia abajo, ¿no? Compresión, ¿sí? Primer cilindro. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo es este método? Vamos a ver. Supongamos que esos son las válvulas. Tenemos las 6 que están acá, las primeras 6 al lado izquierdo y las otras 6 al lado derecho. Las primeras 6 al lado izquierdo son en un determinado cuando el primer cilindro está en compresión, ¿ya? Y las otras 6 válvulas, disposición de las otras 6, es cuando se ha dado un giro a la polea, una vuelta a la polea. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando el primer cilindro está en compresión, calculamos. ¿Cuál calculamos? Las valvulitas azules, las que están de azul. O sea, primer cilindro, sí, las dos de abajo, escape y admisión. Calibramos. Luego del segundo cilindro, el otro azulito, ¿cuál es? Admisión. Y del tercer cilindro, vamos a calibrar escape. ¿Sí? Muy bien. Hemos calibrado 4 válvulas. Escape, admisión del primer cilindro, del segundo cilindro, admisión, y del tercer cilindro, escape. Ahora, con una palanquita y un dado, doy vuelta, una vuelta a la polea, ¿sí? Lo he marcado previamente, le doy una vuelta, y cuando llegue la vuelta, ¿sí? Calibro, ¿qué cosa? El escape del segundo cilindro, que está de azulito ahí, y admisión del tercer cilindro. Y se acabó el asunto, ¿no? Pero lo tengo que verificar, esta calibración, porque a veces no me queda muy bien. Lo verifico una vez o 2 veces más, ¿no? Y ya me queda calibrado todas las válvulas de 3 cilindros, ¿no? Un motor de 3 cilindros. ¿Cómo sería para 4 cilindros? A ver, casi
la misma disposición, pero con 2 válvulas más. Ahí está, ¿sí? Las 8 válvulas de la izquierda es cuando el primer cilindro está en compresión y las 8 válvulas derechas es cuando se ha dado una vuelta a la polea. Cuando está en compresión el primer cilindro, sea pistón, punto muerto superior, punta la levas hacia abajo, calibro que las valvulitas azules, escape y admisión del primer cilindro, igual que en antes, admisión del segundo cilindro, igual que en antes, y escape del tercer cilindro, igual que en antes. Ahí no ha variado nada, ¿ya? Idéntico al de 3 cilindros. En las 8 que están en la derecha, que hemos dado la vuelta a la polea que voy a calibrar, escape del segundo cilindro, igual que de 3 cilindros, admisión del tercer cilindro, igual que el anterior. Acá está la variación, ¿no? Escape y admisión del cuarto cilindro. Voy a calibrar, ¿ya? Escape y admisión del cuarto cilindro. Esa es la variación, ¿sí? Es mucho más rápido, más práctico, lo utilizan más los mecánicos, ¿sí? Y es más fácil de memorizar, ¿no? ¿Sí? Más fácil de memorizar. Bueno, le dejo a su elección. Yo he visto calibrar a profesores con el método de la polea. Mi sobrino que tengo en Huacho muchas veces ha calibrado por método del traslapo. Y yo me gusta calibrar por este método, pero también calibro por el método de la polea. Lo verifico. Sí, interesantes son las calibraciones, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos visto los 4 métodos de calibración y vamos ahora a ver un videito cómo se calibra, ¿no? Por el método del traslapo. Vamos a dejar de compartir estas diapositivas y vamos a poner escape y nos vamos, ¿no? Al aula virtual. ¿Dónde está el aula virtual? A ver, vamos a compartir y ver nuestra aula virtual para ver el videito, ¿ya? A ver, ¿cómo hacemos? No está abajo el aula virtual, no está abajo. A ver, vamos a ver. Me avisas, Sinche, ¿ya? Si se ve o no se ve, ¿ya? A ver, vamos a ver. Uh-huh. Ya, sí. ¿Se ve, Sinche? ¿Sí? Sí se ve, profesor. Ya, se ve. Ya, muy bien. Ya, es un Toyota 22R que va a calibrar. Ya, este señor, si lo hace por el método del traslapo o traslape, ¿no? Como quieran decirlo. Mira, es un motor de 4 cilindros, ¿ya? Entonces, 22R motor. Y no va a ver, vamos a ver cuántos son las luces, ¿ya? Tanto de la válvula de admisión como de la válvula de escape. A ver, veamos. Modelo 86. Ahí está, miren, ahí está, Intei, esa admisión 0,008 en pulgadas o 0,20 en milímetros, ¿no? Y escape 0,012 en pulgadas y 0,30 en milímetros, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que admisión es 0,20 en milímetros y escape 0,30, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Muy bien. Ahí están las lainas o el gauge. Mira, es múltiple de escape. Miren que el múltiple de escape, miren, es diferente los agujeros del múltiple de admisión. El múltiple de escape acá son ovaladitos, ¿sí? ¿Lo ven? Ovalados, ¿no? Parecen unas levas, ¿no? ¿Sí? O una pera, ¿no? ¿Sí? Parecida a una pera. Miren los agujeros del múltiple de escape. Se supone que este agujero que da esta válvula va a ser de escape. Este agujero que da esta válvula, ¿sí? También va a ser de escape, ¿no? ¿Sí? Este agujero que da esta válvula, escape, y este agujero que da el otro, escape. Vamos a ver de qué forma son los agujeros, los que van al múltiple de admisión, porque estos agujeros van al múltiple de escape, al tubo de escape,
Vamos a ver, ¿ya? Miren, ve, ve, ve. Miren, a los agujeros que van a las válvulas de admisión o al múltiple de escape son ya medias cuadraditas, ¿no? ¿Sí? Están viendo, ¿no? Medias cuadraditas, ¿no? En este motor Toyota 22R, ¿no? ¿Seguimos? Ya. Entonces nos está diciendo que en estas de escape donde están ovaladitas, ¿sí? Las entradas lo va a regular con 0,30, dice. Y las de admisión que están al otro lado, al frente, lo va a regular con 0,20. ¿Qué es el espesor de las lainas, no? O espesor del gauge. Nos está diciendo que para calibrar una válvula, la válvula tiene que estar cerrada. Eso es lo que les dije, ¿no? Tiene que estar cerrando la cámara de combustión, sellando, ¿no? Cerrando, ¿sí? No, o sea, el balancín no lo debe de empujar hacia abajo. ¿Eso qué significa? Que las puntas de la leva tienen que estar hacia abajo, ¿no? Ya, muy bien, seguimos. Ahí está su método de traslapo, miren, ¿ah? Sí ha usado su método, ¿ve? 1, 3, 4, 2. Su orden de encendido, 1, 3, 4, 2. Uno pone, sí, mira, uno pone 1,4, ¿ves? 1,4, como hemos aprendido, ¿sí? 1,4, sí. El 4 va a estar en traslapo y vas a calibrar la 1, ¿sí? El 4 en traslapo está diciendo y la 1 lo vas a calibrar. Y nos dice que en ambos cilindros el pistón tiene que estar en punto muerto superior, tanto en el primer cilindro como en el 4, ¿ya? Punto muerto superior. Ya lo está poniendo en el punto muerto superior con un destornillador, ¿sí? Moviendo la polea. Traslape, dice el cuarto. Está, en estos momentos, se está poniendo uno en traslapo, ¿sí? La cuarta la está poniendo en traslapo y la primera en compresión, ¿no? Ya. Se está abriendo la de admisión, dice. Entonces tienen que abrir las dos, ¿no? Porque traslapo se abren las dos válvulas, ¿no? Se está abriendo la de admisión. ¿No? Ahí está, ¿ve? Mire, las levas, voy a detener. Ya, mire, mire la punta de la leva, miren, la perita está hacia abajo del cilindro 1. Eso está explicando, ¿ya? Las puntitas de la levas están hacia abajo. Miren, del cilindro 1. Es decir, está cumpliendo lo que es compresión, ¿no? Ahora vamos a ver las puntas de la leva del cuarto cilindro. A ver, veamos, a ver. Miren, miren la leva, ven la punta de la leva, pueden ver, está hacia arriba, ¿sí? Ese está en traslapo, ¿no? Las puntas de la leva están hacia arriba, en traslapo, ¿sí? Entonces ahí ya puedo calibrar. ¿Quién calibró? Si el 4 está en traslapo, voy a calibrar las válvulas del primer cilindro. Pero este es algo curioso, señores. Es algo curioso porque tiene un método peculiar de calibrar este señor. Miren, van a observar ustedes, ustedes que ya trabajan en taller, miren, claro, ya, pues ya. Muy bien. Apunte la leva hacia arriba. Miren, cómo calibra. Ya está en compresión el primer cilindro que está al lado de la cadena. Miren, está al lado de la cadena, ¿no? Mira, vamos a parar ahí. Que pase un poquito más. Ahí.
Ahí está la cadena, ¿no? Ahí están viendo la cadena. Hay veces hay faja también, ¿no? La que es el primer cilindro siempre al lado de la cadena o la faja, ¿no? O polea. Muy bien. ¿Seguimos? Mire, ¿dónde pone el gauge? ¿Dónde pone la laina? Miren, ¿ah? Miren, señores, ¿ah? Método peculiar, ¿no? ¿Ustedes también calibran así? Ya está poniendo ahí ese, ¿no? De escape 0.30 y el otro 0.20, ¿no? Miren, miren. Voy a detener el calibra en la leva con el balancín, ¿sí? Él está calibrando en la leva con el balancín. Y por lo general acá nosotros en Talleres de Lima calibramos en el balancín con la válvula, que está dentro del resorte. La válvula está dentro del resorte. Ahí calibramos, ¿sí? Pero el juego es el mismo, ¿no? Pero vamos a, pues, a que él tiene ese criterio, ¿no? Pero es igual, ¿no? Con tal que le dé la luz, no hay problema, porque va a jugar igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, sigamos. Miren, se desajusta el tornillo y con la tuerquita y su llave, sí, ya cuando entra, miren, se fija el destornillador ahí, no se lo mueve, ese pernito no se mueve, ahí se va ajustando de acuerdo que entre y salga la laina, ¿sí? Se va ajustando el tornillo, ya cuando queda cierta presión, ahí se ajusta la tuerca, a ver, va a ajustar la tuerca, miren, por lo general con una llave 10 o 12, ¿no? Ajusta la tuerca, ahí está, y ya quedó calibradito, ¿no? ¿Ves? Ojo, el secreto para que no estén fallando es que si ponen la laina 0.30, no debe ingresar la 0.35. Eso es importante también que le digan, ¿ya? No debe ingresar la laina 0.35. Si ingresa la laina 0.35 está mal calibrado, ¿ya? Tienen que tener ese criterio, ¿ya? Ahora va a calibrar la válvula de emisión, me parece. A ver, veamos. Ahora la de admisión, 0.20, se dilata menos, ¿no? Menos, 0.20, ¿no? Ya, va a desajustar, está ajustada. Ya, está desajustando para que haya más luz. Está aflojando el tornillo. Ya, se siente el juego. Como una metralleta suena, ¿no? Ahí metió 0.20, ahora lo ajusta, de tal manera que haya cierta presión. Pero les vuelvo a repetir, para verificar esa luz debemos meter el 0.25, 5 décimas más, o 5 centésimas más, ¿ya? Si ingresa está mal calibrada, ¿ya? Las válvulas del cilindro 1 ya están calibradas, dice la válvula del cilindro 1. Ahora, las válvulas del cilindro 1 serían las del cilindro 3. Orden de descendido era la 3. Para los cuales es su contrario. La 3, ¿con quién va? 2 tiene que estar en traslapo. Calibra la 3, pero el 2 en traslapo. Hasta que el cilindro 2 y el 3 estén en su punto posterior. Quiero que se note. En ambos cilindros tiene que estar el pistón en punto muerto superior. Es decir, en la parte de arriba, ¿no? Está moviendo la polea, la cadena se está moviendo. Sí, está moviendo la polea. Está probando que el pistón llegue a la máxima altura. El pistón tiene que ya llegó a la máxima altura. En los dos, ¿no? Está en máxima altura el pistón, en el 3 y el 2. Entonces, puedo calibrar las válvulas del cilindro 3. Y lo haré de la misma manera. ¿Pero cómo lo verifico? Tengo que verificar, ahí le ha faltado verificar, ¿no? Que las puntas de las levas tienen que estar hacia abajo en el cilindro 3
Y en el cilindro 2, las puntas de las levas deben que estar hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Le faltó, ¿no? Ya, pero cositas insignificantes, ¿no? Pequeños detalles. Tiene más juego, pues sería apretarlo, más bien en lugar de aflojarlo. Ahí ya comenzó a agarrar. Ya está. Ahora ubicaré mi liner. De la válvula de Escape 030 es un poquito mayor porque está sometido a más temperatura, ¿no? Se dilata más, ¿no? Y lo mismo, empezaré a girar hasta que la liner entre. Aprieta un poquito, creo que se aprieta, regreso. Ahí exactamente. Y lo mismo, detengo mi tornillo. Ya está ajustado el tornillo y le pone seguro la tuerca, ¿no? A la contratuerca que le llama, ¿no? Y ya está calibrada, ¿no? Igual va a ser con la de admisión. Cilindro 3, está en el cilindro 3. No entra. Ojo que si no calibran bien, ¿qué pasa? No arranca el motor, ¿no? A veces con pequeños desajustes puede, ¿no? Arrancar el motor, pero si no calibran bien, no se producen los 4 tiempos, porque tiene que producirse ¿qué cosa? Admisión, compresión, expansión o explosión y escape. No se producen bien los 4 tiempos y entonces no arranca el motor. Para lo cual, su contrario, que es A veces torpedea, ¿no? Estalla, ¿no? Con un sonido, ¿no? Como si estuviese mal calibrado, ¿no? También, ¿no? Escape va abriendo. Comenzará a abrir. Ya está. Ahora va a calibrar de acuerdo a su tablita, él ha hecho, ¿no? Entonces, en esta posición, válvulas que estarán cerradas, las del pistón 4, podré calibrar las válvulas del cilindro 4. Ajá. ¿Cuál será de la misma manera? Ahora va a calibrar las de cilindro 4, Pues ya es que la leva abajo, ¿no? Ahora faltaría solamente lo que es el 2, para la cual en el contrario, que viene siendo el 3, El 2 con el 3. harán el traslape. Ahora el 3 en traslape y el 2 en compresión, ¿no? Lo inverso, ¿no? 3 en traslapo y 2 en compresión. De las válvulas, o harán el cambio. Ahí está. Regreso. Dale un like, dice un me gusta y compártelo. Sí, ya lo vamos a compartir, ¿ya? Entonces, en esta posición, voy a hacer el cambio de Ya, señores, ahí está. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo se llama este maestro? A ver. Muchas gracias por su demostración. Ya vienen, decía Pocho Rospiliosi, ¿no? Los goles de Cubilla. Así decía, ¿no? Ya, vamos a dejar de compartir. A ver. Skate. A ver. Ya. Muy bien. Hacemos clic. El videíto está en el aula virtual, ¿ya? Muy bien. A ver, veamos nuevamente. Muy bien. Entonces, tenemos, ¿sí? Ya está. Sí, estamos. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto. Vamos a colgar este video ya en el aula virtual, en Classroom. Muchas gracias por la presencia y nos estamos viendo en la tercera clase. Ya, muchas gracias. Vamos a dejar de grabar y nos estamos despidiendo, ¿ya? Dejamos de grabar.